Gracias, Iván. Bueno, ¿cómo están todos? Darles la bienvenida a los presentes. María Angélica, ¿cuánto hace que no te veo? ¿Cómo están? A los seguidores virtuales también. Bueno, la semana pasada hemos tenido un inconveniente técnico realmente. Pedirles disculpas, pero la verdad que no sabemos qué sucedió. Se grabó 1 hora y el resto no se pudo ver, lamentablemente, con el video que terminamos y demás. Así que esperemos hoy que tengamos suerte. Así que también bienvenidos a los que nos siguen una vez más desde las distintas localidades a través de la virtualidad. Y les decía que noto colorido, noto colorido acorde a lo que es la llegada de la primavera. ¿Cómo están todos? Cuenten. ¿Bien? Con alergias. Alergias, sí. Y la primavera no es. Alergias. Programando algún viajecito tal vez o no. Sí, porque no, pero vos me haces así. Pero bueno, ¿para cuándo? Puede ser para febrero, enero, el año que viene, fin de semana largo, ¿o no? ¿Para dónde andan planeando? Sin vergüenza, no sean ahora, no se hagan los humildes. ¿Vos te vas a Gesell? ¿No? ¿Cómo? ¿A Gesell? Ah, claro, claro. ¿Quién más? A ver, ¿quién cuenta? A ver, ¿dónde te vas? Vamos a tratar de escuchar. ¡Qué lindo! Hermoso. ¡Qué lindo! Hermoso. Aparte el avistaje de las ballenitas en noviembre. ¿Algún otro paseíto? Hermoso. ¿Octubre, la fiesta de la cerveza o del chocolate? De la cerveza. ¡Qué bueno! A ver, vamos a hablar de uno. Sí. ¿Vos estuviste? La semana pasada me fui a... Más fuerte. Fuimos a Santa Rosa de Calamuchita y vimos nieve. Sí, me consta porque tengo unos amigos que viven en Santa Mónica, lo que es un poquito arriba de Calamuchita, y me han enviado un video de la cantidad de nieve que ha caído específicamente en Villa Yacanto. En Villa Yacanto. Y en Villa General Belgrano. En donde nosotros estábamos en Santa Rosa de Calamuchita, el agua nieve. Estábamos con mi mamá, la emoción, mi mamá viejita, la emoción de mi mamá, ver caer ese agua nieve, la verdad fue muy lindo, pero mucho frío. Sí, frío, la verdad que sí. Pero bueno, esas son las últimas nevadas posiblemente de la primavera, ¿no? De primavera. Qué lindo. ¿Algún otro paseíto por ahí? Yo termas, todo termas. Yo de terma en termas. ¿Qué termas? Entre Ríos, Ahora Santiago voy del a Estero. Federación, estuve en Colón y estuve en Río Hondo, que es el paraíso. La ciudad termal, Cocún termal, hermoso. Qué lindo. ¿Alguien más? Ay, sí, yo viajo todas las noches. ¿A dónde viajás, Norberto? Fantasía, cualquier lugar. Bien, sobre eso justamente vamos a hablar hoy. Sobre algunas cuestiones fantasiosas que tiene este tipo de personalidad que vamos a ir conversando. ¿Algún otro destino? Las chicas por atrás de... Sí, ¿por dónde? Bariloche, ¿en qué época? ¿Pronto? ¿Cómo? ¿20? 20 de octubre. ¿Qué te vas? ¿En micro, en avión, en auto? Qué lindo. Bien, y ahí llegaste hasta Villa Langostura.
Si podés, San Martín de los Andes o algún paseíto lacustre como Puerto Blés, por ejemplo. Aunque bueno, hoy por hoy saben que todas las excursiones de lo que es el sur, o específicamente el Parque Nacional Nahuel Huapi, son bastante costosas, pero realmente valen la pena. Por otro lado, ¿quién había levantado la mano que se iba también? ¿A dónde te vas? Mendoza. ¿Qué fecha? Hermoso. ¿Qué te vas? ¿Ciudad de Mendoza? Más fuerte, ¿no? Bien, ahí tenés, bueno, depende por dónde te vayas, las termas de Cacheuta, las termas de Cacheutas, Potrerillos. Después, bueno, si te vas un poco más al sur, también podés ir acá donde vos decís, toda la parte es muy lindo, todo lo que es la provincia. Sí, seguramente. ¿Algún otro paseo, algún otro destino? A ver, vamos a hacer silencio porque no nos escuchamos. Y me voy a Villa Carlos Paz, ahora en octubre, con toda la familia. Somos como 11 en total. Bien. Villa Carlos Paz. Un tiempo compartido que hay. Qué lindo. Mira, vamos todos los años. A ver, vamos a tratar de hacer silencio porque estamos grabando y nos escucha para los que nos siguen también. Y ahí en un tiempo compartido. Claro, y vamos todos los años, todos, con los nietos, con los tres hijos. Qué bueno. Aparte está bueno esta época del año porque bueno, por ahí no hay tanta gente, uno lo puede por ahí disfrutar de otra manera. ¿Sí? Bien, bueno, vamos a dar comienzo. ¿Algún comentario por atrás, las chicas que quieran hacer? ¡Qué bien! Y ella lo dice toda humilde, ahí chiquitita. Buenísimo. Ustedes saben que siempre viajar, pasear, hay que hacer una pausa de vez en cuando uno puede, ¿no? Y como también dentro de lo que forma parte, ¿no?, de nuestro bienestar, alejarnos un poco de este ritmo tan vertiginoso que nos impone la vida, la sociedad, las crisis, las diferentes crisis por las que estamos atravesando, ya sean personales, a nivel político, económico, etc. Siempre está bueno, emocionalmente y desde el punto de vista de el cuidado, los cuidados del cerebro. Es importante el hecho de que se puedan hacer una escapada. Los chicos por acá, Francisco, Armando. Sí, pienso ir a Granadero Baigorria. Granadero Baigorria, bueno, está bueno hacer una pausa, algo distinto, pero vos andás tomando sol, viste que yo te dije, estás quemando y encima se pone colorado. Soy así. Bien, bueno. La idea un poco hoy es continuar hablando de justamente las diferentes manifestaciones. En esta ocasión vamos a conversar acerca de un estilo de personalidad que tiene que ver justamente con el narcisismo, con el egocentrismo. Y hay una pregunta, ¿no?, que refiere justamente a este tema. ¿Grandiosidad o vulnerabilidad? A medida que vayamos avanzando, vamos a ir despejando algunos interrogantes, haciendo reflexiones, como hacemos siempre, con respecto a lo que son estos rasgos de personalidad y la estructura de personalidad, que en realidad estamos hablando de cuestiones mucho más profundas cuando uno dice una estructura narcisista. Vamos a comenzar tratando de no tocar nada ni hacer lío. Decimos rasgos exagerados. Voy a tratar de no taparlos, a ver si podemos, ahí no los tapo. Rasgos exagerados e incontrolables, los estoy tapando
Tendrías que correr un poquito la silla para... Vamos a ver si vamos a correr la silla, les pido disculpas. A ver, acá sí Sí, pero ahí no podemos llegamos. sentarnos. Sí, ahí. Bien. ¿Y cómo tocas el teclado? Vos no te hagas problema. La idea de rasgos exagerados, muchas veces incontrolables, de egocentrismo. Vamos a ver por qué decimos incontrolables. Sufrimiento, ¿no? En las personas de su entorno, porque de alguna manera, y como decíamos desde el primer encuentro, nos sentimos identificados con estos aspectos, quizás pudiendo advertirlos en uno mismo o en algún familiar, amigo, etc. Muchos tienen rasgos narcisistas sin tener realmente un trastorno de personalidad narcisista. Es lo que decíamos, son rasgos sin verdaderamente llegar al trastorno. Es decir, cuando estos aspectos se van intensificando, cuando se van agravando, cuando son cronificados en el tiempo, y en algunos casos se van, obviamente, esto del agravamiento se van acentuando, ¿sí?, en la persona con estas características. Sentido desmesurado de su propia importancia. Ahí vemos la idea de la necesidad profunda de atención y admiración, ¿sí? Por ahí se ríen porque seguramente encontrarán similitudes con la realidad, ¿sí? Atención y admiración. Muchas veces piensan que esencialmente necesitan eso de llamar la atención de alguna manera y la admiración. Esta persona tiene algo gracias a mí, ¿sí? O pudo lograr este trabajo gracias a mí, por ejemplo. Esto es, en este sentido, cuando ya comienzan a aparecer ciertas relaciones conflictivas. ¿Por qué les parece a ustedes relaciones conflictivas? Un comentario muy breve y corto. ¿Por qué pueden aparecer relaciones conflictivas? Porque los otros no lo están viendo así. Bien, porque estamos hablando que es, si estamos en un ámbito laboral, muy difícil trabajar con estas personas. Si es un trabajo grupal, porque necesitan imponer sus ideas, etcétera, ¿sí? En un ámbito académico, incluso familiarmente hablando, la cuestión se complica aún más en ese sentido. Carencia de empatía por los demás. Obviamente que estamos hablando que si hay carencia de empatía, existe esta imposibilidad de ponerse en el lugar del otro, de recrear la vivencia acerca de lo que el otro pueda estar sintiendo. Y aquí también, a medida que vayamos avanzando, aparece la idea de cosificación del otro. Es decir, que también lo comparten con otros trastornos que vamos a ver la semana que viene y la próxima, estos de utilizar al otro, y el otro en verdad podemos hablar de cualquier tipo de relación o vínculo que se pueda llegar a tener, siente esto de que me está usando y yo me angustio. Muchas veces surge la angustia. ¿Recuerdan ustedes dentro de las características, con qué estructura, cuando nosotros veíamos un tipo particular de rasgos hace un par de semanas, donde aparecía la angustia, la ansiedad y la duda como representativos, ¿sí?, de determinada forma de ser? ¿Qué recuerdan? El tema de la angustia. ¿Dónde habíamos visto esto?
en las neurosis. ¿Sí? Las neurosis, recuerdan que decíamos, estamos hablando de que la persona neurótica por lo general se angustia. Se angustia frente a algún tipo de manipulación de otra persona. Esto puede ocurrir. Y acá hablamos de que por lo general necesitan el dominio y el poder hacia, o que el otro sienta ese dominio y ese poder. Por eso muy difícilmente en este caso puede haber angustia. Bueno, son muy sutiles para manejar. Al principio son muy sutiles, al principio son parecen empáticos, o pueden parecerlos. Ahora vamos a hablar de los distintos subtipos. Y después, a medida que uno los va conociendo, estos rasgos se van magnificando, ¿no? Porque ellos necesitan el poder y el control muchas veces del otro. Vemos también que pueden aparecer conductas manipulatorias, por decirlo de alguna manera. El tema está en el medio, ¿viste? Porque si vos algo que te podés correr a un costado, perfecto. Exacto. Lo gambeteaste. Ahora el tema es cuando hay una relación laboral, ahí se complica. Bien, y en esa relación laboral uno siempre queda implicado, si es una relación laboral, ¿no? Y también lo que puede llegar a ocasionar formar parte, digamos, de un ámbito de trabajo con este tipo de personalidades, porque y más si es personal jerárquico, ¿sí? Muchas veces puede aparecer lo que es el estrés laboral, que en varias ocasiones, no sé si este año, pero lo hemos conversado el año pasado, en los últimos años, porque cada vez tiene más incidencia esto que podríamos pensar, digamos, como términos actuales, dentro del contexto del estrés, la carga alostática. La carga alostática que a medida que va pasando el tiempo se va agravando y que tiene repercusiones orgánicas, tiene repercusiones físicas, ¿sí? Y acá podemos hablar de todas las influencias que tiene el estrés dentro de un ámbito laboral cuando estamos frente a estas características de personalidad, porque hay que sostener un ambiente con estos estilos, ¿no? Porque estamos hablando de una personalidad muy particular. Siempre decimos, cuando estamos hablando de personal jerárquico, incluso cuando estamos hablando de compañeros, no sé si a ustedes a lo mejor les ha tocado trabajar o les ha tocado compartir algún espacio con algún tipo de personalidad como la que nosotros estamos tratando de introducir, ¿no? Incluso el estrés también hacia la persona que tiene esa personalidad avasallante. ¿Por qué? Porque los otros también pueden influir una suerte de presión, digamos, me estás matando acá con lo que me estás haciendo. Sí. Entonces, claro, o sea, también pienso que... Totalmente, incluso también el miedo de perder ese puesto de trabajo, o sea, acá estamos hablando de varias cuestiones, ¿no? Porque a veces esta problemática la tenemos en la familia y ahí la cuestión se complica, ¿eh? ¿Por dónde empezaríamos a afirmar? ¿Por dónde les parece que empiece? ¿Empezamos por atrás? ¿O por adelante? ¿Quién empieza? A ver, ¿quién levanta la mano? No sé. Ahí empieza, perfecto. La idea de detrás de esta máscara de seguridad extrema, fíjense, y vamos a ir cotejando los diferentes autores, puede prevalecer una autoestima frágil. Es decir, estamos hablando de máscara de seguridad.
Fíjense, esto lo tendría que haber puesto entre comillas, porque muchos autores manifiestan esto de, bueno, parecería ser como que existe esta suerte muchas veces de muralla o de muro. ¿Qué es lo que sucede internamente con estas personas? Sí, habría que ver. No siempre podemos pensar en vulnerabilidad. A veces siempre decimos la particularidad, la subjetividad, pero es un tema, digamos, que quizás solo en análisis o en terapia podríamos llegar a dilucidar, y que a veces es medio difícil que puedan ir a asistir a terapia, por ejemplo. Pasa que lo estás realimentando continuamente, porque suponete que vas a una terapia, como vos decís, buscando las soluciones al problema, pero después volvés al lugar de trabajo y se realimenta. Pues, ¿qué haces con este tipo? O la mujer o el hombre. Decía, no es incómodo el trabajo, se vuelve incómodo. Muy incómodo. Muy incómodo, y lo que puede llegar a generar en los otros. Incluso te afecta en el rendimiento. Totalmente. Es decir, ¿cómo? Esa famosa curva de desempeño y estimulación que vos hiciste el otro día. Bueno, ahí está representado, me parece que esto está representado perfecto. Sí. María Porque Eugenia. Mucho esfuerzo, mucha estimulación, o sea, poner mucho esfuerzo, pero el rendimiento en caída. Además, todo el desgaste por parte de las personas o de quien sufre esto, porque no todos lo pueden interpretar de la misma manera. Hay personas que no le dan bolilla, hay otros que sí. María Eugenia. No, yo decía que una persona con esta personalidad. Más fuerte, María Eugenia. Que una persona que tiene esta personalidad, no creo que se le ocurra hacer terapia, porque no se asume así. Claro. O sea, Exacto. A no ser que haya ahí algún momento de debilidad, alguna cuestión, habría que ver, puede pasar. O que haya mucha gente que se lo sugiera y entonces lo obliga a pensar. O que, bueno, esté atravesando. Bien. No, pero aparte que este tipo de gente elige la víctima, ¿viste? Como no se manifiesta en todo, ellos detectan a dónde pueden atacar. Y por ahí los que no estamos atacados o estamos atacados medio que son muy diferentes, no nos queremos complicar ni meter en el tema, ¿viste? Entonces el otro está solo. A ver, fuerte, si no te doy el micrófono. Que este tipo de personalidad elige la víctima y a veces la víctima está sola, no sabe cómo resolverlo, y los que no están en el problema miran para otro lado porque no se quieren complicar. Así como la víctima tiene temor de perder el trabajo, los otros no se quieren implicar para no perder el trabajo tampoco. O sea que son tipos con esta habilidad maligna que tienen, tiran para atrás, porque justamente esa curva que hablábamos de la ¿cómo es? El rendimiento. El rendimiento. No, el rendimiento La siempre lado que la que vivo abajo, la tarea. El rendimiento y la tarea. Sí, exacto, la estimulación, esa, por más estimulación que hagas, ponele, trabajás un día 10 horas en vez de trabajar 8 y vas a trabajar el sábado, que es un día feriado, por ejemplo, el sábado, pero para adelantar el trabajo, porque el trabajo que se atrasa, la gente está incómoda. Y no sé hasta qué punto, con los miedos que tiene ese narcisista, si no lo hace a propósito, no como consecuencia de su enfermedad, sino como consecuencia, creo yo, de una estrategia que tiene el tipo, ¿viste? Sí, ojo, podríamos hablar de mujeres también. Sí, no, cuando digo ser humano. Bien, ser humano, perfecto. es ser. Porque siempre, tanto un género como u otro,
podemos encontrar, digamos, con estos aspectos. Por otro lado, decíamos, no puede existir el tema de la fragilidad. La personalidad narcisista puede ser funcional, por un lado, miren lo que plantean los autores, es decir, tener rasgos egocéntricos de leve intensidad y adaptados para conseguir los objetivos en la vida, ¿sí? Que puede darse. O pueden ser rasgos disfuncionales, es decir, rasgos no adaptados y lesivos para la propia persona y para las otras personas. Es decir, estamos hablando de diferentes subtipos. Lo cierto es que uno de los aspectos más importantes tienen que ver con el hecho de por un lado, esta necesidad que dependen de los otros. Ese egocentrismo va a depender mucho de las personas que intentan también o que por ahí se vinculan con esta persona, porque es muy difícil que tenga estos rasgos si está solo. De alguna manera necesita dominar, quizás inconscientemente, quizás hacer sentir ese poder, o que necesitan tratos especiales, etc. Acá estamos hablando de estas cuestiones que son complejas y que a veces nos da como de pensar, de decir, esta persona, por un lado hay gente que dice, ¿qué historia de vida habrá tenido para que tenga esta forma de ser? Y por el otro lado a veces da bronca, porque las personas que muchas veces están implicadas se sienten disminuidas frente al poderío, entre comillas, ¿no?, que manifiestan estos sujetos. O a lo mejor angustiadas, se angustian. Muchas veces a mí me ha pasado de compartir espacios donde verdaderamente era muy difícil trabajar cuando hay personas con estos rasgos, o de compartir exámenes con tribunal y de decir, la verdad que no puedo seguir sosteniendo este espacio por el alumno, donde, bueno, compañeros que a veces tenían este aspecto, es decir, la cosificación del otro, buscarle hasta el mínimo detalle y hacer sentir el poder frente a esa persona minusválida en una situación de estrés, que es un examen justamente, ¿no? Porque es una situación de estrés muy marcado, donde el alumno se siente como desprotegido, si de alguna manera no hay cierta empatía o esto de poder tranquilizarlo, por ejemplo, ¿no? Estos son ejemplos de espacios donde sí podemos encontrarnos con este tipo de personalidades. Pero, Marita, todo eso deja enseñanza. ¿Para qué persona deja enseñanza? Para el que la vive. ¿Para quién? La Biblia no se la En algún momento se vuelve para no equivocarse en la buena. Acá estamos hablando de el dominio y el poderío de... Cuando hay algo enfermizo, yo saco conclusiones. Bien, estamos hablando de rasgos disfuncionales, rasgos donde realmente uno siente, te sentís chiquito, te sentís en un estado de sufrimiento y que decís, tengo que estar en este lugar pero en realidad no quiero estar. Es difícil. ¿O qué pasaría si el trato entre nosotros sería muy distinto si yo tuviera una personalidad narcisista? No quedaría nadie, yo creo que no hubiera quedado nadie en el primer cuatrimestre. Entonces esto también, digamos, genera
una sintonía específica con estas personalidades, lo mismo. Lo que pasa es que vos de acá te podés ir, nosotros nos podemos ir si queremos, en un trabajo no te podés ir. Exacto, ahí está. Para aguantar y entre el estrés. Según la edad que tenés. Ahí está la diferencia, esto de la sobrepresión, de la sobreexigencia que me ocasiona el ambiente y que puede tener este sujeto sobre, bueno, mi futuro, porque como ustedes dicen, en un trabajo no nos podemos ir, por ejemplo. Esa situación que vos dijiste, Mariela, ¿cómo lo podés resolver? No podés mandarle a tu compañero que vaya a hacer. No, levantándome después de 1 hora y cuarto. Levantándome después de 1 hora o 1 hora y cuarto de tener a la alumna enfrente y decir, yo no puedo seguir sosteniendo esta situación que no es pedagógica, y me voy del tribunal, me fui. Para eso está el noviazgo. ¿Los qué? Para eso está el noviazgo. No, pero estamos hablando de Para conocerse. Si la Pero estamos hablando de una situación académica de estrés. A ver, vamos a tratar de escucharnos. Perdón, lo importante A ver. lo que yo quiero hacer notar es que vos pudiste demostrarle a tus compañeras que estabas en desacuerdo porque había algo. Total, porque primero que yo me sentí muy mal poniéndome en el lugar del alumno, porque lloraba, el alumno lloraba y porque estaba quebradísimo, era un examen final, estoy hablando de hace más de 20 años, pero no importa, por más que ocurra en este momento. Y veía a mi compañero el hecho de decir, bueno, voy a seguir insistiendo, que en realidad había una cuestión psicopática con este estilo de personalidad muy difícil. Y yo dije, no, yo me voy a levantar, no puedo seguir viendo cómo este alumno está sufriendo, y porque realmente yo no soy así. Entonces me levanté del tribunal, hablé con el titular de cátedra y pedí reemplazo. O sea que otro docente me sustituyera. Y salí, me fui muy angustiada de él. ¿Conseguiste algo? ¿Se solucionó? Funcionó porque en cierta manera a partir de ahí comienza una suerte de seguimiento, y lo que se valoró, se constató es que bueno, tenía esta tendencia de hacer sufrir a los alumnos. El alumno después de 1 hora y cuarto de reloj pasó a rendir con otros 2 compañeros y terminó aprobando. Pero a partir de esto, a partir de que yo me levanto de la mesa evaluadora, porque a veces son 2, a veces son 3, a veces son 4, es muy difícil. Por eso digo, a veces se puede hacer algo y a veces no. Yo quedé implicada porque estaba angustiada, estaba con... que no lo soportaba porque era una humillación también para el resto de los compañeros que estábamos ahí. Pero Mariela, perdón, en esta situación vos te levantaste y tuvo el resultado, porque vos tenés un criterio y lo fundamentaste con... Pero el común de la gente, cuando ve un tarado que hace eso, ¿cómo sabe? Vamos a ser honestos, estamos en una sociedad Puede ser. totalmente, ¿cómo sabe? Y todo el mundo, sí. Sí. Y los alumnos dicen, cuidado, pero nadie dice, no, es un mal profesor. Exacto. Totalmente, puede ser. Esa es la pura verdad, por eso es importante que uno analice profundamente como... Iba en contra de mis principios. Claro. Yo me levanté, me fui. Sí. La última materia de la carrera, donde uno se recibe. El filtro, hay una de estas materias filtro. A ver, más fuerte. Por lo general, se ve mucho en la última materia de la carrera, donde uno está, que se recibe con eso, está toda la familia, la amistad, todo esperando que salga uno recibido y no se recibe. Yo no sé si hay como una cosa de, tengo un colega más, entonces voy a molestar un poco, no sé qué pasa. No sé, yo no generalizaría. Yo no lo veo así. No, por ahí dejar la última materia, que es la peor, para rendir la última. No sé si es la peor. Por eso digo, depende qué carrera, depende qué situación del alumno.
acá depende de muchos factores. Y acá el responsable de este problema es narcisista, no la otra. Exacto, miren lo que marca Francisco, el tema de la conflictiva, la tiene en realidad esta persona que estamos hablando, que además de ser narcisista, porque puede pensar, bueno, usted está ahí para rendir y yo le estoy tomando el examen, hay otros rasgos que tienen que ver con estos de un rasgo psicopático, el hecho de que no se angustia, el hecho del goce que vamos a ver en otra estructura, goza, y que seguramente ustedes, si se acuerdan, en algún momento de las vidas de ustedes, les ha pasado esto de decir, uno está angustiado, sufriendo, y la otra persona está gozando de lo que a mí me pasa. Son ejemplos que uno a veces, llevándolo un poco a lo que es la memoria, podemos advertir, ¿no? Bien, seguimos. Suelen exagerar sus logros. A veces ocurre esto, y talento. A veces no tienen ningún talento, pero justamente los inventa o justamente se trata de este egocentrismo. Sí. Sí, que justamente yo creo que es una debilidad que no es justamente el talento, es justamente lo contrario. Claro, disminuyendo al otro es que yo me se siente más fuerte. Exacto. Y vos sabés que esto se da, por lo que yo vi personalmente, por lo que he visto de gente amiga que ha hecho otras carreras distintas a la mía, se dan todas. Más fuerte. Se dan todas las carreras, y no cuando te recibís ni cuando entras. Se da cuando encontraste un loco, ¿viste? Como esto, que te hace la vida. Acá la manija la tengo yo, medio seria así, ¿no? Por ejemplo, en economía, también es muy. El alumno es víctima, porque justo si te toca un cambio de gobierno, viste que pasar de una escuela, que hay escuelas, dentro de la economía hay escuelas, ¿viste? Y hay gobiernos que apoyan una escuela y otros gobiernos que apoyan otra escuela. Entonces, uno en la escuela que vos vas a la mesa, te la hacen sentir. Sí. Y te la hacen sufrir. Por eso digo, en todos los ámbitos de la vida podemos encontrarnos, digamos, con estos aspectos. Ahora, María, la idea de... Estamos viviendo una generación narcisista. Habría que ver, no sé si generalizar de esa manera. Nos remitimos a la televisión y nos damos cuenta enseguida. ¿Vos te considerás narcisista? Un poquito. Bien, seguimos. Les gusta ser reconocidos como superiores. La idea de justamente esto, ser reconocidos como superiores. Y tienen también otro aspecto que marcan los criterios diagnósticos, baja tolerancia a la frustración. Esto de decir, bueno, a veces uno en realidad no soportan que un proyecto se frustre o que alguna actividad a corto plazo, etcétera, etcétera. Por eso decimos, ¿cómo? Que le digan que no en algo. Totalmente, porque ellos tienen esto de poder, ese escenario de poderío. Esto lo podemos ver sin entrar, por supuesto, en la política, muchos aspectos que tienen vinculación con lo que hoy por hoy está pasando y hace años viene pasando por ahí en ciertas personalidades. Y ahí lo dejamos. Armando, ¿vos querías agregar algo? Sí, con estas personas hay determinados tipos de discursos en el cual emplear. Algunos le haces entender ligeramente, no me llegas la cintura. Y otros, sí. Cuando termina está equivocado. Sí, por eso. Durante varias décadas viajé por todo el país por laburo. Y era frecuente encontrarme con ese tipo de gente. Frecuente. Y bueno,
y algunos cursos de lenguaje que hice en Buenos Aires, me hicieron asistir, bueno, de ahí que no le llega a la cintura, o lo dejas hablar, y después no, hasta que llegar. Sí, aparte, una cosa por ahí es advertir en un aspecto o en un ámbito laboral, y otra cosa es cuando tenemos en la familia, y la carga de angustia que uno tiene de decir, ¿cómo podemos ayudar a esta persona para que registre, para que pueda darse cuenta que tiene esto, que está padeciendo, o que está atravesando esto, etcétera? Porque es una situación también para los otros dolorosa, ¿no les parece? A veces uno ve ciertos aspectos de ese familiar, de ese hermano, de ese padre, de ese hijo, de ese sobrino, etcétera. Y es muy difícil de la pareja, es muy difícil poder modificar esto. Y siempre decimos, cuando no hay registro de lo que a la persona le está pasando, es muy difícil que pueda por ahí intentar poder, bueno, asistir, hacer alguna consulta, etcétera. Ahora, la persona que está soportando la superioridad, entre comillas, del otro, sí, aunque aparenta ser débil ante el otro, me parece que tiene una personalidad fuerte, que soporta o que trata de balancear. Sí, en realidad soporta como puede. Como puede, porque a veces es tanta la angustia que genera malestar y genera cuestiones nocivas para la salud. Depende también el nivel, ¿no?, donde estemos llegando. Por eso digo que cada uno evaluará y verá sus cuestiones personales. Claro, como decía vos, la carga alostática, que a veces se llega ahí y empieza a sufrir el organismo. Exacto, y esta carga alostática, que sería una carga de estrés, muchas veces se cronifica por tener que convivir con la conducta, las emociones con esta persona que no registra que tiene una problemática, por ejemplo. María, pero son arrogantes y prepotentes. Totalmente. ¿Y qué esconde la arrogancia y la prepotencia? Bueno, eso depende de la subjetividad, no lo podemos generalizar. Ignorancia, no utilizaría yo ese término. Ser. No tenemos un gobierno prepotente. No tenemos un gobierno. Dijimos que no vamos a entrar en política. Pero vos ves la personalidad y lo ves ahí. Está bien, pero tratemos de no entrar en política. Seguimos. Deseos de un trato especial. Este es un punto que también lo habíamos comentado. Ellos desean, por ahí, o ella, ¿no?, un trato especial. Se relacionan con personas o instituciones de alto nivel, muchas veces, sentido de privilegios, derechos y estatus, mientras les molestan estar rodeados de mediocres. Fíjense en la psique. Mediocres según ellos. Exacto, por eso entre comillas, ¿no? Esto de decir los mediocres, ¿quiénes son los mediocres? ¿Los otros o el mismo? ¿Quién había levantado la mano? Bien, por ahí fuerte. Una consulta, porque a mí me ha tocado trabajar con una persona de estas características. Más fuerte. Me ha tocado trabajar con una persona de estas características. 12 Sí. años en una oficina de la música. Entonces yo me fui a hablar con el gerente y le dije, ustedes no pudieron detectar esta personalidad antes de ponerla en este lugar. Y ella no era que había entrado para ese trabajo, sino que venía trabajando hacía 40 años. Pero era imposible el trabajo. Entonces ustedes, que son gerentes, dueños, ¿cómo no hacen una evaluación antes de poner una persona? Tienen que trabajar 5 personas con ella y a su vez maneja cosas importantes de la empresa. Ahora, esto de que tienen que ser reconocidos y qué sé yo, la fantasía era que cuando ella se retirara,
se iba a cortar calle Sarmiento y iban a armar un acto como si fuera. Bien. Nada de eso ocurrió. Miren, este ejemplo que vos das lo vamos a relacionar con otro aspecto más patológico aún de estas personalidades que ahora vamos en un ratito a pasar a mencionar. Sí. Cuando se incorpora personas en un empleo, cuando se hacen los diferentes test, ¿esto no se detecta? A veces se detecta como una cuestión óptima. Y después cuando quizás esa persona está dentro del trabajo, va avanzando el tiempo, estos rasgos pueden ir agudizándose. Porque a veces depende para qué puesto se necesita esta persona proactiva, esta persona, digamos, que maneje el grupo, pero bueno, acá estamos hablando cuando hay rasgos que, bueno, son, digamos, exageradamente nocivos. El caso específico de gente que hace cosas como ese profesor que no dejaba aprobar la materia, eso ya entra casi en una psicopatología. Ya es, exacto. Por eso a veces encontramos rasgos asociados. Es muy difícil encontrar, digamos, un rasgo único, y más en estos tiempos que siempre conversamos acerca del pospandemia, el tiempo pospandémico. Es decir, a veces uno encuentra características de estas personalidades con las personalidades psicopáticas, que la vamos a ver también. A veces hay una mezcla y a veces encontramos algún desorden dentro de estos índices, más la inestabilidad anímica. ¿Se dan cuenta? Y cuando hablo de inestabilidad anímica decimos, bueno, estos cambios de humor, la cuestión se complejiza, porque decimos, bueno, las reacciones que puede llegar a tener, una reacción o cierta explosividad de carácter, y siempre está el otro soportando en un lugar de sufrimiento, de padecimiento. Habría que ver hasta dónde estas personas también, o qué registro tienen. Por eso es muy difícil y nunca podemos generalizar. No es que son, si bien hablamos de trastornos de la personalidad, pero siempre hablamos de la subjetividad, la edad de la persona, qué historia de vida, qué historia familiar, qué cuestiones neurobiológicas estarían implicadas, por qué momento vital situacional está atravesando. A lo mejor viene de una crisis de pareja y estos rasgos se magnifican, ¿no? O se atenúan y después de en un momento determinado pueden continuar su curso, etc. O sea, no podemos hablar de la generalización. Esto sucede lo mismo que con los psicofármacos. No podemos hablar, esto es en otro contexto, ¿no? Pero no podemos hablar de un antidepresivo. Ejemplo, lo doy como ejemplo y seguimos. Un antidepresivo en determinado tipo de personalidad, o en tal persona, con tal edad, con tal situación familiar que otra persona. Por eso ahí también, en la psicofarmacología también existe la subjetividad. Uno dice, bueno, pero son remedios, son todos iguales. No. Depende de las emociones, depende de qué tipo de funciones esa persona tiene alterados, o qué vínculo, es decir, qué estructuración de personalidad de base, o cuáles son las emociones predominantes, etcétera, etcétera, etcétera. Se dan cuenta como tampoco no es simple decir, bueno, hago una consulta, o muchas veces es tan importante la derivación o de un psicólogo o a un psiquiatra. Es decir, esto está hoy por hoy muy naturalizado y no necesariamente estamos hablando de un trastorno,
porque a veces uno escucha la palabra psicólogo y más psiquiatra y pareciera ser como que, bueno, estas palabras asustan, ¿sí? Bien, seguimos. En este aspecto suelen, esto es lo que venimos un poco conversando, tratar a las demás personas como inferiores, desprecian sus capacidades. Atrás se ve bien este tamaño de letra. Para la próxima lo voy a ampliar a un 32, porque acá estoy en un 38. Bien. ¿Cómo? Perfecto. Por eso yo les consulto, porque me interesa que todos puedan visualizar. Decimos, desprecian, puede suceder que desprecien sus capacidades o que tienen tendencia a desvalorizar los logros de las otras personas. Lo único que valen son sus propias metas. Lo demás, y bueno, esta cuestión de siempre en un segundo plano o en un tercer plano. Eso es lo que tiene el egocentrista en este sentido. La prevalencia de ellos, el poderío, ¿sí?, sobre los demás. Y en cierta manera hacen sentir al otro inferior. Y el otro se siente inferior muchas veces. Bien, porque ellos tienen la capacidad de hacer todo mejor. A veces vieron cuando uno tiene un amigo, una amiga, seguramente los ejemplos van a sobrar, referenciales, ¿no? Autorreferenciales de cada uno, decir, sí, tiene estas características, es todo lo mejor. Tiene la casa mejor, el mejor auto, la mejor familia, los mejores hijos, el mejor trabajo, es el mejor empleado, etc. Y nos hacen quedar así de chiquititos. Por ejemplo, puede pasar esto, ¿sí? En este sentido vamos a ir viendo, obviamente, capacidad, incapacidad de escucha. Si estamos hablando de este estilo, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque lo único que les interesa es, bueno, imponer o hacer valer sus ideas, lo que piensan, lo que sienten. Jamás van a preguntar cómo estás vos, cómo te sentís, contame algo de vos. Siempre ocurre esto. Solo lo hacen cuando hablan ellos. Por eso necesitan de una audiencia fiel. O sea, siempre necesitan de esos otros. Y que la audiencia sea ahí. Imaginemos en un grupo de trabajo o en otro, puede ser en otro ámbito, cuando aparecen 2 o 3 personas con estas características. Es decir, cuestiones que, bueno, ahí no va a ser tan fácil, digamos. Altanería, aparece esto de la altanería, de la soberbia, ¿sí? Que a veces uno, con el tiempo, a veces nos lleva muy poquito tiempo darnos cuenta. ¿Por qué? Porque al principio podemos hablar de esas personas que muchas veces son agradables al principio, con cierta locuacidad, de decir, bueno, puede que me caiga bien, pero hay algo que uno dice, no me cae bien, y después lo empezamos a conocer y ya aparecen rápidamente, o pueden aparecer estos rasgos que estamos mencionando. La soberbia, por ejemplo, esto se advierte en un primer momento. O alguien muy callado, a lo mejor ya cuando habla, no sé si les pasa a ustedes, si se dan cuenta o tienen esa capacidad de intuición, cuando alguien es soberbio, cuando alguien es altanero, ¿les pasa o no? Y se nota. Se nota. Si uno está conectado. Se nota. Si vos observás y lo seguís, cuando te están un ratito ya te das cuenta. Bien. Hay gente que no se da cuenta, y no por eso la gente es menos o más inteligente o menos, a veces son menos intuitivos o menos observadores o más distraídos. Pero uno enseguida capta desde el lenguaje corporal
¿No les parece a ustedes? Sí, la mía. En esto de decir, bueno, ¿qué tipo de lenguaje, qué me manifiesta, qué me transmite? Por eso decimos que es todo lo que forma parte del escenario, de esta persona, de la conducta y demás. El lenguaje corporal es muy importante en este decir, el movimiento de las manos, los gestos, las gesticulaciones es muy importante, ¿no? Estamos hablando de un combo de aspectos. Bien, placer por hablar sobre asuntos morales, ¿sí? Aunque hagan todo lo contrario. Pero estamos hablando que les encanta justamente hablar sobre esto, dictaminando lo que está bien o lo que está mal. A veces personas que se jactan sobre estos temas y uno dice qué buen discurso que tiene, y después, bueno, entramos con ciertas falencias, etcétera, otras particularidades. Se quedan pensando, porque muchas veces tenemos personas muy cercanas en la familia, quizás, con todas estas particularidades. La manipulación, que yo lo remarco, porque puede que sea uno de los mecanismos también, quizás sobresalientes, y tratan a los demás conformes a sus intereses para lograr objetivos. Fíjense lo que estamos diciendo. Y acá entra la manipulación, también esto de la cosificación. No le interesa la amistad del otro, le interesa sacar el beneficio que el otro me puede llegar a brindar. Por ejemplo, ¿sí? Una pregunta, pero sí. Que se cree superior, ¿puede valorar al otro aunque no lo diga? Sí, puede que se dé cuenta, pero nunca lo va a admitir. No. Pero puede reconocerlo y sentirse, digamos, cómodo con una persona que sabe que no le va a discutir, pero que es inteligente y que está a la par de él, pero que no en la superioridad. Totalmente. Lo que pasa es que no sé si él, muchas veces en los ámbitos de trabajo ocurre esto. Cuando esa persona es un compañero y a través del tiempo se va viendo el crecimiento, si estamos hablando de estas condiciones, y bueno, el otro me puede serruchar el piso, como quien dice. Entonces yo no voy a reconocer que es bueno haciendo esto, que es un buen compañero, todo lo contrario, voy a confrontar o voy a tratar de demostrar poder, o voy a tratar de tener una relación conflictiva, porque no me conviene que siga avanzando, porque me va a ganar si es personal jerárquico o si es un compañero a nivel horizontal también, ¿no? Esto sucede. Hay veces que reconoce que el otro tiene esas habilidades, o que es un empleado eficiente, responsable, potencialmente acechante para el lugar que yo estoy ocupando. Y le hago la vida imposible, por ejemplo. Puede suceder también esto. Bien, por eso decimos, pueden aparecer las mentiras, es decir, en este aspecto, como uno de los andamiajes en los que construyen sus vivencias. Esto también en muchas otros trastornos se puede advertir, las mentiras, para lograr algún beneficio, por ejemplo, en cualquier ámbito. Y esto de enmarañar una situación, entre comillas, pero siempre sacando ventaja. Siempre el detonante es ese, sacar ventaja. Es realmente es tremendo esto, ¿no? Pero bueno, existe. Por otro lado, este es un autor, Theodor Müller,
1928-2014, decimos que bueno, un psicólogo en Estados Unidos, pionero en la investigación sobre los trastornos de personalidad, dirigió bueno, varios estudios avanzados sobre lo que es justamente la personalidad, sus disfunciones, sus trastornos, y él lo que hace va a identificar diferentes tipos o subtipos están de personalidades narcisistas. El narcisista sin escrúpulos, es decir, yo lo sintetizo, pero esto es bastante vasto, donde hay pocas prohibiciones morales internalizadas que pueden ser crueles, despiadados y explotadores. Pocas prohibiciones morales, siempre aparece lo moral. Esto como un subtipo, no tiene escrúpulos, no les importa nada. A veces cuando vemos personas que tienen esta categoría son más escrupulosas, son más medidas, son más cautos, y no hago esto porque no me conviene hacer esto. En este caso, este autor menciona a esta categoría. Fíjense que siempre aparece la idea de explotadores. Explotadores a tal punto que muchas veces el otro se va quedando sin energía. Como te absorbe la energía, no todos, pero bueno, a veces nos absorben la energía porque nosotros habilitamos esto, por también nuestra forma, nuestra personalidad. Pero en este sentido hablamos de explotadores. La idea del narcisista compensador, ilusión de superioridad, es muy difícil ver las diferencias. Yo simplemente lo menciono como para que tengamos una referencia. Pero esconde profundos sentimientos de deficiencias. Acá aparece ya la vulnerabilidad interna, extremadamente sensibles al juicio ajeno y a la desaprobación. Fíjense que este autor marca este aspecto, sensible a la desaprobación de los otros, al que dirán los otros, y tienen una tendencia en este sentido muy persecutoria. ¿Persecutoria en qué sentido? En el sentido de, y los otros están viendo, o sea, reparan el otro, pero reparan el otro en tanto esa persona narcisista es desaprobada por los demás. Solamente le importa al otro en ese aspecto. Bien. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Les interesa el tema? Porque los veo ahí medio compenetrados. Sí. Marila, yo te puedo dar la receta para todo esto. Ingenio, prudencia y astucia. Con eso. Y todas esas características. Con esas tres características uno lo puede resolver. Esas tres características. Ingenio, a ver, y vos, evidentemente tenés ingenio, ¿qué más? Prudencia y astucia. Astucia. ¿Vos sos así? ¿Sos astuto? ¿Cómo? ¿Sos astuto? ¿Sos prudente? También. Bien. Ingenioso. Ingenioso, o sea que sos narcisista. ¿O no? Es sencillo, en el Cervantes está. O sea, en el Cervantes está. vos te sentís identificado con, de todas las personalidades que venimos viendo, con la narcisista. Un poquito. Todo en el hombre está bien, todo depende de cuánto. Ajá. La regla, todo está bien. El mal está bien, pero ya pasa 100% ya es un maldito. Bien. Seguimos.
El narcisista apasionado presenta, según este autor, rasgos histriónicos y busca el hedonismo sexual seduciendo, la idea del placer a través de la seducción. Ese aspecto también lo tenés, Norberto. No lo capté. Ah, no lo captaste. Qué raro. ¿Cómo? Digo, tenemos el narcisista apasionado, ¿sí? Y acá decimos rasgos histriónicos, rasgos exagerados en relación a justamente el hedonismo. Eso está en el Don Juan. Sexual seduciendo, seduce. Y tratando a sus semejantes, acá también volvemos a esto de la cosificación, ¿sí? Con los que satisfacer sus propios deseos. Pero fíjense que lo que aparece acá, según este autor, es la idea de la seducción a través de la sexualidad, ¿sí? Que muchos narcisistas sienten que tienen como arma fundamental para, conquistar. Esas conquistas que justamente tienen que ver con lo corporal, con el léxico, en fin, cada uno verá. Pero acá está la idea de el aspecto sexual a través de lo que es la seducción, o al revés, la seducción a través del aspecto sexual. Aunque después de esa seducción le dure poco, porque en el momento que conquistan a la otra persona y la otra persona se da cuenta de quién los conquistó, exactamente. Bien. El narcisista elitista, según este autor, yo tomé un autor, hay varias clasificaciones. Acá hablamos, creer formar parte de una raza única. Fíjense que siempre hablamos de esto, de hay algún rasgo que sobresale. Es decir, lo que teme realmente es asumir la mediocridad. Entonces busca la admiración y el reconocimiento de los demás. Esto es bastante frecuente en el narcisista, porque estamos hablando de un aspecto egocéntrico muy marcado. El egocentrismo. ¿Cómo? Arriba de todo estaría aquí. Ahora vamos a ver con qué lo relacionamos, con qué alteración. Puede ser que sufra, puede ser que sea... Digamos, se ve atacado como se ve enjuiciado. Puede ser, pero bueno, habría que ver las particularidades. Lo que aparentan es que siempre está todo bien, que son, tienen, digamos, ese escenario, que están arriba y por sobre todos, por ejemplo. Pero acá estamos hablando de, son un grupo elitista, que no es para todos, ustedes no están a mi altura, por ejemplo, tienen que ver con estos aspectos. Bien, en este sentido decimos pretenciosos o quejosos, lo que hace que los demás los eviten. Puede ser, acá ya nos vamos a, digamos, a términos generales, saliendo de las categorías que dio este investigador, psicólogo que yo les marcaba recién. Claro, los demás ya comienzan a conocerlo y lo empiezan a evitar. Es más, esta evitación es bastante marcada en una personalidad narcisista. Relaciones insatisfactorias puede aparecer, obviamente. ¿Por qué? Bueno, de parte o por parte de esta persona o de los otros, pero generalmente por parte de ellos. O sea, no hay nada que lo complazca, no hay nada, siempre la insatisfacción, porque ellos se creen superiores. Pero nunca se haya satisfecho.
y van a encontrar personas que quizás sean sensibles y presa ideal, entre comillas, como para que ellos puedan manejar. Es decir, son situaciones muy particulares, interesantes para el análisis, pero muy sufrientes y lamentables cuando ocurren en la vida real. ¿No les parece? Sí. ¿Edda? A ver, fuerte, Edda. Pregunto, en una situación así, ¿qué sucedería si en un trabajo, Más fuerte. si en un trabajo o en la vida, en las relaciones habituales, se encuentran dos personas con estas características? Y bueno, muchas veces aparecen y hay conflictos, etcétera. Depende de las características de cada uno, pero puede pasar. Claro, porque acá siempre hablamos o nos imaginamos siempre una situación de inferioridad con respecto a esta persona. Pero si hay dos con estas características. Sí, incluso en familias. En familias se da cuando uno de las figuras parentales o uno de los padres y uno de los hijos o algún otro familiar tiene este tipo de disfuncionalidad. Podemos hablar de este tipo de trastorno, depende de qué grados. O sea, la cuestión se complejiza. Salimos de lo que es el trastorno de personalidad narcisista. ¿Qué ocurre en una familia cuando el padre o el hijo tiene el mismo, quizás carácter o la misma forma que uno de los padres? Chocan. Se arma disturbios, puede armarse peleas y demás. Hasta pueden estar peleados por mucho tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Imaginemos en estas instancias, ¿no? Donde estos aspectos se ven bastante marcados en este sentido. Chicas, yo les estoy dando la espalda, pero no. Bien, aparece el sentimiento, o puede aparecer el sentimiento de infelicidad o enojo cuando las cosas no salen a su manera. Esto ocurre, el tema del enojo, y ahí vemos que pueden aparecer las disrupciones emocionales, es decir, esas reacciones. Por eso decimos que esto puede rozar con aspectos que estén vinculados con reacciones impulsivas muchas veces. ¿Por qué? Porque las cosas no salen como esta persona las tiene planificadas. Y cuando se encuentran quizás con un otro que tiene sus mismas características, y el otro va a tratar de imponer, ¿sí? Impulsividad, decíamos recién, puede aparecer agresividad o comportamiento delictivo. Fíjense que estas variables se agravan. Estas variables son las que van agravando un trastorno de estas características, ya cuando hay impulsividad, es decir, cuando vemos que hay peleas. La cuestión justamente es bastante problemática, ¿no? Tenemos un investigador, el doctor Michael Bach, que es alemán, realizó varios estudios, ¿no? Para descubrir por qué los narcisistas causan siempre una buena impresión, o por lo general, obviamente, a la simple vista. Después, cuando uno lo va conociendo, surge quizás todo lo contrario, ¿no? Se centran en su presentación, incluyendo la ropa muchas veces, sus actitudes, accesorios, la idea de la seducción. Acá nos vamos quizás al subtipo que hablábamos recién. ¿Cómo seducen o pueden seducir a través de estos aspectos que nosotros estamos mencionando? A veces uno dice, qué buen porte que tiene, qué bien que se empilcha, es decir, y bueno, después cuando lo vamos conociendo, la cuestión va cambiando, ¿no? Qué bien que engaña. Sí, puede ser. Igual que antes, era el complejo de Edípico, el anterior. Se esfuerzan por mantener un look atractivo, o sea que es toda una cuestión de esfuerzo, que tienen que sostener esto,
¿sí? Suelen ser simpáticos y agradables apenas se los conocen, pero después son insoportables. Ídolos de barro después. Confianza y seguridad. La idea de la confianza, de la seguridad que tratan de ofrecer, muchas veces agudizando ese sentido de amabilidad y de chiste, por ejemplo. ¿Cómo? Bien. Bien. Hacen todo lo necesario para conseguir que su interlocutor se convierta en el admirador que necesitan. Pero, ¿qué ocurre? Todo lo contrario, porque el interlocutor se va dando cuenta y se va distanciando. ¿Sí? O sea, esto es interesante, ese mecanismo que utilizan para acercarse a través de, como decíamos, accesorios, algún elemento personal que pueda llamar la atención, etc.